arrancar. Sorry, vale. Bueno, vamos por este intento a ver si ahora la grabación sale. Bueno, en esta presentación, sí, la idea es arrancar con el tema biomoléculas, sí. Para eso vamos a hablar de los bioelementos. En el grupo de sexto de ingeniería pude plantear estas preguntas para que las respondiera. Así que vamos a partir de las respuestas de los alumnos de ese grupo y vamos a trabajar con esas respuestas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta era ¿de qué se componen los alimentos? ¿Sí? Estas preguntas había que hacerlas sin buscar información, con lo que uno sabía. Y más o menos las respuestas venían por este lado, ¿sí? Sostienen que los alimentos están formados por nutrientes y mencionan proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas, agua. Hay otras menciones además, fibra, por ejemplo, ¿tá? Las que se componen de elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fundamentalmente. O sea, algunos hablaron de los nutrientes como proteínas, lípidos y otros especificaron a partir de los elementos químicos. Bueno, ¿qué sucedería si tu cuerpo no recibiera nutrientes por un periodo prolongado? Bueno, y en general las respuestas fueron como me deshidrato, presento síntomas de desnutrición, voy a tener problemas de salud, me voy a morir, ¿sí? A enfermar. ¿Ah? Había varias respuestas que venían por ese lado. ¿De dónde obtienes la energía para desarrollar tus actividades? Y algunos respondieron de los alimentos, de dormir, de lo que como. Otra de las preguntas era ¿en qué gasta la energía tu organismo? Haciendo ejercicio, en vivir, en todo lo que hago, en la sinapsis, en trabajar, en pensar, en la actividad física, en dormir. Bien, entonces la idea es que, bueno, nosotros comer, ¿sí? Ha sido una necesidad del hombre que ha tenido que ir satisfaciendo a lo largo de toda la historia para poder sobrevivir, ¿sí? En ese intento, primero, el hombre se alimentaba de lo que le brindaba la naturaleza, los vegetales y los animales que cazaba. Con el paso del tiempo y obviamente luego de la incorporación del fuego, fue posible comenzar a utilizar prácticas de cocina que brindaran no solo sabores y aromas tal vez más agradables y más variados, sino que además le daba mejor condición de salud, ¿sí? Era más sano el alimento, obviamente porque mataban toda esa carga microbiológica con la que podían venir, contaminarse, ¿sí? Actualmente nos encontramos con personas a las que sí acceden a una buena alimentación, ¿tá? No solo para saciar su hambre, sino para también como una forma de placer, ¿tá? Pero hay otros que ingieren alimentos de mala manera, no solo porque no tengan los alimentos, ¿sí? Porque no accedan a los alimentos, o a los buenos alimentos, a veces por una cuestión de precio, sino que otros no toman conciencia y ingieren alimentos con algunos ingredientes en exceso, como por ejemplo las grasas saturadas o elevada cantidad de azúcar, ¿tá? Bien, entonces van a asociarse con la alimentación términos como pueden ser la desnutrición o enfermedades de la abundancia como la obesidad, por ejemplo, ¿tá? Esas son, digamos, capaz que las más comunes. Bien, nosotros debemos conocer la composición de los alimentos porque en esos alimentos hay algunos nutrientes a los que llamamos esenciales, ¿sí? ¿Qué son esos nutrientes esenciales? Bueno, son esos alimentos que sí o sí debemos ingerir porque los nutrientes, esos el organismo, si no los ingiero con los alimentos, el organismo no los sabe preparar. ¿Ah? Entonces, por eso es muy importante tener conocimiento de los nutrientes que aporta cada uno de los alimentos.
¿tá? Si el cuerpo no recibe alguno de estos nutrientes esenciales durante un tiempo prolongado, van a poder darse algunas alteraciones, disminuir las defensas, quedar expuestos a enfermedades, morirse. Todo depende de qué tipo de nutriente y en cuánta cantidad menos lo estemos ingiriendo. El organismo va a convertir a los nutrientes en energía y ese combustible, digamos, es el que le va a permitir desarrollar sus funciones vitales y las actividades físicas diarias. Todo lo que sea energía, ustedes están acostumbrados a escucharlo en calorías, lo que tiene que ver con las calorías que aporta un alimento, o obviamente sus múltiplos como las kilocalorías. Pero vamos a tratar de ser o de usar más las unidades del Sistema Internacional de Medida, que ahí estaríamos hablando del Joule. Si ustedes agarran cualquier envase de alimento ahora y leen la información nutricional, van a ver que aparece en las dos unidades, aparece en kilocalorías y en kilojoule. ¿Sí? En esta diapositiva dice que aunque nos encontremos en absoluto reposo, nuestro organismo gasta energía, ¿sí? Porque las células respiran y realizan actividades vitales de transporte, el corazón va a latir las 24 horas del día, el cerebro va a estar en permanente actividad, todo eso, ¿está? O sea que siempre va a haber un consumo mínimo de energía, que a ese consumo mínimo de energía nosotros se le denomina metabolismo basal. El valor del metabolismo basal depende de distintos factores, como es la edad de la persona, el sexo, la masa corporal y el estado que esté cursando esa persona, como ser el embarazo o periodo de lactancia. Entonces ahí aparece un cuadro donde resume, digamos, el porcentaje de la energía diaria destinado, un 60% al metabolismo basal, un 10% de la energía que consumimos diaria está destinada a la digestión de los alimentos y a la absorción, y el resto, el 30%, a la actividad. Bien, entonces ahora yo les pregunto si alimento y nutriente es lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Tómense unos minutitos y respondan brevemente si es lo mismo, si es diferente. Si es diferente, ¿cuál es la diferencia? Bien, entonces en esta diapositiva les aclaro, ¿sí?, cuál es la definición de alimento y la definición de nutriente. Ambas definiciones fueron extraídas del Reglamento Bromatológico Nacional, ¿sí? Nosotros tenemos un decreto, el decreto 315 de 1994 y todas las modificaciones posteriores que sufrió, donde ahí se establecen todas las condiciones, las características de calidad, los requisitos físicos, químicos, microbiológicos que deben satisfacer cada uno de los alimentos que se comercializan en el Uruguay, y también ahí en ese reglamento se establece las condiciones de transporte de alimentos, del procesado de los alimentos, de las personas que manipulan alimentos. O sea, es un reglamento específicamente para los alimentos y es de carácter nacional. Entonces, de ahí decimos que un alimento es toda sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborado o elaborado, y que se destina al consumo humano, incluidas las bebidas y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, en la preparación o en el tratamiento de una sustancia que se va a ingerir, ¿no? O sea, que estamos hablando de que si el hielo que se utiliza en determinado proceso es para agregar al alimento, para agregar a lo que vayamos a ingerir, ese hielo también tiene que cumplir algunos requisitos, ¿tá? O sea que hay un montón de características, ¿sí? O de productos, digamos, que estarían dentro de esta categoría. Y después tenemos la definición de nutriente, ¿sí? Nutriente es el componente normal de los alimentos y que es utilizable por el consumidor para satisfacer las necesidades vitales y que va a pertenecer a alguno de los siguientes grupos:
proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Por extensión, dice acá, se incluye la fibra alimentaria. Después más adelante vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de fibra alimentaria. ¿Bien? Justamente estos proteínas, glúcidos, lípidos son las moléculas que nosotros vamos a estudiar. O sea que vamos a estar estudiando, abordando las características químicas de los nutrientes. Me pareció prudente hablar del concepto de nutrición, ¿sí? Que no solo es incorporar los nutrientes, sino todos aquellos procesos que el organismo lleva adelante para poder asimilar esos nutrientes, que pasen a formar parte de nuestros tejidos y que además pueda obtener energía a partir de ellos. Acá, en esto es una foto de un libro donde resume las características de las proteínas, ¿sí? Las proteínas, materia prima para el crecimiento y la mantención del organismo, o sea que léanlas, habla de la importancia de las proteínas, qué son. Obviamente que esto es una presentación nada más, bien concretita. Nosotros después vamos a abordar específicamente el estudio de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Estas serían las proteínas. Después tenemos a los carbohidratos, ¿sí? A los lípidos, las vitaminas, las sales minerales y el agua, ¿tá? Y ahí, con detenimiento, van leyendo cada una de ellas. Ahora les propongo esta actividad, que todas estas actividades son para responder pensándolas solos, o sea, no va a haber una devolución de estas respuestas que están dentro de la presentación. Ustedes, por ejemplo, tienen del lado izquierdo un icono que es sacado de las guías alimentarias para la alimentación saludable de la población, que son unas guías del Ministerio de Salud Pública con recomendaciones que se le hace a la población acerca de la alimentación. En esas guías aparece este icono, entonces el otro icono, el que está a la derecha, es utilizado en Chile, también por unas guías alimentarias, pero del gobierno de Chile. Entonces yo les pido que comparen ambos iconos, que traten de descifrar qué es lo que quiere transmitir cada una de esas imágenes, ¿sí? Lo escriben, cómo interpretan el icono utilizado en Uruguay, que es el de la izquierda, el que tiene los cubiertos, qué es lo que trata de transmitir el icono de la derecha, que es el que es utilizado en Chile, y que los comparen, ¿sí? ¿Cuál de los dos les parece mejor y por qué? ¿Tá? Es algo como para reflexionar por sí solos. Después, si tienen dudas o algo, saben que me pueden preguntar por mail, me mandan y yo les contesto. Bien. Acá quise resumir, porque nosotros ingerimos los alimentos, ¿sí? Una vez que ingerimos los alimentos, el organismo se encarga de degradarlos para obtener los nutrientes y que nuestras células, a partir de esos nutrientes, formen nuestras propias proteínas, nuestros propios glúcidos, nuestros propios lípidos, ¿sí? Entonces, ese proceso de degradar los alimentos para obtener los nutrientes y volver a formar nuestras propias macromoléculas es un proceso que recibe el nombre de metabolismo, ¿sí? El metabolismo está formado por dos procesos. Uno al que llamamos catabolismo, que es el proceso degradativo en el cual los alimentos van siendo degradados hasta llegar a las moléculas más sencillas y obtener energía en esa degradación. Y simultáneamente al catabolismo se va a ir dando el anabolismo, en el cual esas moléculas pequeñas, esos aminoácidos, esos ácidos grasos o esos monosacáridos, se unen entre sí para formar las macromoléculas, procesos que requieren la absorción de energía,
¿sí? Entonces, me interesa que conozcan cada uno de ellos, ¿sí? De esta manera, ¿no? Que el catabolismo es el que degrada, que el anabolismo es el que sintetiza, que en uno se gasta energía y en el otro se libera energía, ¿sí? En el anabolismo se gasta la energía, o sea, se usa energía, y en el catabolismo se libera energía, ¿sí? Y ambos procesos se dan simultáneamente en el organismo. En uno de los procesos que forma parte del metabolismo, o sea, del catabolismo, ¿sí? Es la digestión, ¿sí? La digestión comienza, esto es un esquema de un libro de biología incluso, para que lo miren, la digestión comienza ya en la boca, ¿sí? El alimento toma contacto con las enzimas que están en la saliva y ya esas enzimas comienzan a degradar a los polisacáridos, por ejemplo el almidón, para llevarlo a moléculas más pequeñas que después puedan ser absorbidas a través de la pared del intestino. Este proceso de digestión es bien esquemático, pero nos va mostrando cómo se van degradando los alimentos. Las enzimas que recién les mencioné, que están en la saliva, así las enzimas entonces van a actuar sobre cada una de las biomoléculas para degradarlas, para romper esos enlaces que mantienen unidas a cada una de ellas y hacerlas más sencillas para poder atravesar la pared del intestino. Acá hay una imagen gráfica, ¿sí? Cómo los carbohidratos, a través del contacto con las carbohidrasas, que serían las enzimas, ellas degradan a esos carbohidratos hasta las moléculas simples, que serían todas las violetitas, ¿sí? Hasta llegar a los monosacáridos. Después, en la del medio, tienen las cadenas de proteínas que a través de las enzimas proteasas, ¿sí? Se degradan y quedan los aminoácidos que son esas moleculitas de colores que pueden atravesar la pared del intestino al ser más pequeñas. Y lo mismo con los lípidos. Los lípidos con ayuda de la bilis, ¿sí? Y de las lipasas, serían las enzimas, ¿sí? Degradan los triglicéridos hasta llegar a los ácidos grasos, que son los que van a poder atravesar la pared del intestino. Bien, acá va a ser un videíto, ¿sí? Que les va a resumir un poco el papel de las biomoléculas y de los bioelementos. Eso lo puse para que no me tengan que escuchar siempre a mí y no se aburran. Muy bien, y aquí en esta diapositiva lo que vemos es cómo las biomoléculas, sobre el lado derecho, muestra esa explicación de cómo las biomoléculas se unen entre sí para formar las células. A su vez, las células se van a unir para formar los tejidos se van a agrupar para formar los órganos y los órganos se agrupan para formar los aparatos y los sistemas. Hacia el lado izquierdo tenemos la clasificación de las biomoléculas en orgánicas e inorgánicas, que recuerden que ese criterio de clasificación es la presencia del elemento carbono. O sea, aquellas biomoléculas que en su estructura posean al elemento químico carbono van a ser las biomoléculas orgánicas. Y ahí vamos a tener a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y los ácidos nucleicos. Y aquellas biomoléculas, o sea, moléculas que pertenecen a los seres vivos, pero que no tienen el carbono en su estructura, vamos a tener a las biomoléculas inorgánicas, como son el agua y las sales minerales. Bien, ¿de qué estamos hechos? De los bioelementos. Vemos la composición del ser humano en cuanto a cada uno de los bioelementos y la clasificación, ¿sí? Bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Las biomoléculas orgánicas
están formados todas por los bioelementos y por los bioelementos primarios. La forma de recordar a estos bioelementos primarios es a través de la sigla CHOMPS, ¿sí? que sería el orden en el que están escritos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? La forma fácil para recordarlo es a través de esa abreviatura. ¿Bien? Ustedes las tienen que saber, se tienen que saber estos 6 bioelementos primarios, los tienen que saber todos. Después a los bioelementos secundarios, que es lo mismo que miraron en el video, tienen que manejar al menos un par, 2 o 3 que sepan que son bioelementos secundarios y por qué se les llama secundarios y alguna de las funciones que cumplen esos bioelementos es más que suficiente. Después tenemos los oligoelementos, que son la mayoría, ¿sí? De esos oligoelementos tampoco me los tengo que saber todos, con que maneje 3 o 4 y sepa cuál es el rol que cumplen en los organismos, de esos 3 o 4 alcanza. ¿Sí? Acá estamos, los ubicamos en la tabla periódica, ¿sí? A los y me interesa resaltar las características fundamentales que tienen estos elementos químicos que hacen que estén formando parte de los organismos vivos. Una de las características es que se pueden enlazar a otros fácilmente, ¿sí? Incluso con el elemento carbono hablamos del concepto de concatenación, o sea que el elemento carbono se puede unir a sí mismo muchas veces formando largas cadenas, llegando a formar entonces macromoléculas. ¿Sí? El concepto de macromolécula es una molécula de gran tamaño. Y además tiene la característica de ser átomos livianos que van a poder formar enlaces covalentes muy estables. Y el hecho de que sean estables significa que para que ese enlace se rompa tiene que ser sometido a un proceso muy enérgico. Entonces, tenemos que ver que nosotros veníamos de mencionar a las biomoléculas, que eran los nutrientes de los alimentos, ¿sí? Estos nutrientes o estas biomoléculas que nos brindaban los alimentos eran los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos, ¿sí? Y que esos nutrientes eran degradados por el organismo a través de las enzimas y además de los ácidos que están en el estómago, ¿no? en el jugo gástrico. Esos ácidos y las enzimas favorecen la ruptura, digamos, de los enlaces en cada una de esas macromoléculas y hace que esas macromoléculas se conviertan en moléculas sencillas, ¿sí? Que puedan ser absorbidas por el organismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Que esas macromoléculas están formadas por otras moléculas más sencillas. Entonces, si la macromolécula es la proteína, la molécula más sencilla que forma las proteínas son los aminoácidos. Estas moléculas más sencillas reciben el nombre de sillares estructurales, ¿sí? O sea que las proteínas son las biomoléculas, y los sillares estructurales que forman a las proteínas son los aminoácidos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas, como el ADN, el ARN, y los sillares estructurales que forman a los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los polisacáridos o carbohidratos serían las macromoléculas y los sillares estructurales serían los monosacáridos. Lo mismo con los lípidos. Los triglicéridos sería la molécula compleja y los sillares estructurales de esos triglicéridos serían los ácidos grasos y el glicerol o glicerina. Esto me lo tengo que saber, ¿sí? Ustedes tienen que saber vincular cada macromolécula con su sillar estructural. Acá tienen una tablita donde les resume las proteínas con los aminoácidos y ahí aparecen imágenes de las moléculas
que serían aminoácidos. Después los ácidos nucleicos están formados o se forman a partir de los nucleótidos y ahí les aparecen los nucleótidos. Los glúcidos, los carbohidratos que más nos interesan a nosotros, van a estar formados básicamente por un solo monosacárido que es la glucosa, ¿sí? Y es esa estructura que aparece representada ahí. Y después los triglicéridos van a estar formados por los ácidos grasos y la glicerina, y ahí les muestra la estructura de un triglicérido, de la glicerina y de un ácido graso. Es interesante ver que las macromoléculas que forman a los seres vivos no son tantas, o mejor dicho, los sillares estructurales de los cuales se forman esas macromoléculas no son tantos. O sea, las proteínas, las miles de proteínas diferentes que existen, solamente se forman a partir de 20 moléculas de aminoácidos, ¿sí? O sea que esas 20 moléculas se combinan de distintas formas y en distintas cantidades, ¿tá? Y forman los miles de proteínas que existen en la naturaleza. Los ácidos nucleicos se van a formar solamente a partir de 8 nucleótidos. Como les decía, los polisacáridos que nosotros vamos a estudiar, que son los más importantes, se forman solamente de un monosacárido, que es la glucosa, unido a sí mismo muchas veces, pero de distintas maneras, y eso es lo que genera la distinta variedad de polisacáridos. Y después son nada más que alrededor de 12 los ácidos grasos que unidos con la glicerina de diferentes formas van a dar una gran multitud de triglicéridos distintos. O sea, la organización molecular sí parece seguir una estrategia, acá habla como de una analogía, digamos, desde el punto de vista de la arquitectura, donde la construcción sí implica ensamblar unos módulos prefabricados, unos ladrillos, ¿sí? Que ya existen, para lograr esos edificios o esas paredes moleculares distintas. ¿Ah? Los sillares estructurales, como dice ahí, serían los ladrillos de construcción de la arquitectura molecular de las células.